Detente, no sigas, porque lo que estás a punto de escuchar no es la historia que te contaron. Y si te quedas, vas a entender algo que cambia todo. Porque durante años te han dicho que todo empezó con una decisión, una fruta, un error. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si el error empezó antes? No te vayas todavía, porque esto se pone más oscuro. Porque hubo un momento que casi nadie cuestiona, en el que todo parecía perfecto. Un lugar sin dolor, sin miedo, sin dudas. Un lugar donde no existía el error. Y en medio de ese lugar, dos personas, Adán y Eva. Pero aquí es donde empieza lo extraño, porque mientras todo parecía en calma, algo ya se estaba moviendo. Algo que no se veía, pero que estaba ahí, observando, esperando. Y mientras Adán caminaba, viendo todo como algo normal, Eva empezaba a notar cosas, no porque fueran evidentes, sino porque algo empezó a llamar su atención. Ahora piensa esto, porque aquí es donde la historia cambia. ¿Qué pasa cuando todo es perfecto, pero algo dentro de ti quiere más? No más cosas, no más lugares, más respuestas, más entendimiento, más control. Y ahí es donde empieza todo. Porque mientras Eva se acercaba, curiosa, algo más, se acercaba a ella. Y no llegó con ruido, no llegó imponiendo, no llegó obligando, llegó hablando. Y aquí es donde tienes que prestar atención, porque esto es más peligroso de lo que parece. No fue una orden, no fue una amenaza, fue una pregunta. Una sola pregunta que cambió todo. ¿De verdad no puedes hacerlo? Así, simple, inofensiva, pero poderosa, porque no atacó lo que hacía, atacó lo que creía. Y en ese momento, algo se movió dentro de Eva. Duda, no una duda grande, no algo evidente, solo que una pequeña grieta. Ahora quédate conmigo, porque esto es clave. El problema no fue lo que vio, fue lo que empezó a pensar. Porque mientras Eva escuchaba, Adán no estaba ahí. Y esto cambia todo. Porque mientras uno estaba siendo influenciado, el otro seguía en su mundo, ignorando, sin saber, sin ver lo que estaba pasando. Y eso es más común de lo que crees. Porque muchas veces las decisiones más grandes empiezan cuando nadie más está mirando, cuando estás solo, cuando nadie opina, cuando nadie te detiene. Y en ese momento, la voz volvió. No más fuerte, no más agresiva, solo más convincente, más lógica, más razonable. Y aquí es donde se vuelve peligroso, porque no sonó mal, sonó correcto, como muchas cosas que parecen buenas, pero no lo son. Y Eva empezó a justificar, empezó a pensar, a analizar, a ver posibilidades, y poco a poco, lo que antes era claro, ya no lo era. Ahora piensa esto, porque esto no es solo historia, esto te ha pasado a ti. ¿Cuántas veces empezaste a pensar demasiado hasta que lo correcto dejó de parecerlo? ¿O cuántas veces una idea te hizo dudar de algo que ya sabías? Eso mismo pasó aquí. Y mientras Eva avanzaba, mientras se acercaba más, Adán seguía sin saber, sin entender, sin ver el momento que estaba a punto de cambiarlo todo.
Y aquí viene algo que casi nadie dice. El error no fue inmediato, no fue impulsivo, fue pensado, paso a paso, idea por idea, duda por duda. Y cuando finalmente ocurrió, ya no parecía un error, parecía una decisión correcta. Y ahí todo cambió. Pero no te vayas, porque esto apenas empieza. Porque lo que pasó después no fue solo una consecuencia, fue una revelación. Algo que no esperaban, algo que no entendían, algo que no podían deshacer. Y mientras eso ocurría, algo más también estaba pasando. Algo que pocos notan, pero que explica todo. Y eso te lo explico en el siguiente bloque. Porque después de ese momento, después de esa decisión, nada volvió a ser igual. Y no fue inmediato, no fue como lo imaginas. No hubo un cambio externo al principio. Fue interno, silencioso, pero imposible de ignorar. Porque en el instante en que ocurrió, algo se abrió dentro de ellos, algo que antes no existía. Conciencia, no de lo bueno, sino de lo que nunca habían sentido. Vergüenza. Ahora piensa esto, porque aquí está la parte que casi nadie entiende. Antes de ese momento, no había duda, no había miedo, no había comparación. Pero después, todo eso apareció, como si algo hubiera sido activado. Y mientras Eva intentaba entender, Adán empezaba a sentirlo también. Y aquí es donde todo cambia. Porque él no fue el primero, pero fue el siguiente. Y eso importa más de lo que crees. Porque mientras Eva avanzó sola, Adán decidió después. No por curiosidad, no por duda, sino por elección. Y esa diferencia marca todo. Ahora quédate conmigo, porque esto se vuelve más profundo. Porque mientras ambos procesaban lo que acababa de pasar, algo más ocurrió. Algo que no esperaban. Algo que no podían controlar. Sintieron miedo. No del lugar, no de lo que los rodeábamos, sino de algo que antes no existía. De ser vistos. Y en ese momento hicieron algo que define al ser humano hasta hoy. Se escondieron. Ahora detente un segundo, porque esto es importante. No se escondieron de un enemigo, no se escondieron de un peligro físico, se escondieron de lo que sabían que estaba bien. Y eso es más profundo de lo que parece. Porque cuando sabes, y aún así decides diferente, algo dentro de ti cambia, y lo sabes. Y eso fue lo que sintieron. Y mientras ellos se ocultaban, algo más estaba pasando. La presencia se acercaba, no con ira, no con gritos, sino con una pregunta. Una pregunta que no era para saber, era para confrontar. ¿Dónde estás? Y aquí es donde tienes que pensar, porque esa pregunta no era por ubicación, era por estado. ¿Dónde estás? Ahora. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué cambió? Y en ese momento ya no podían fingir, porque lo que estaba dentro ya no se podía esconder. Y aquí viene algo fuerte, porque cuando llegó el momento de responder, no hubo claridad, hubo excusas. Eva señaló a algo más. Adán señaló a Eva. Y así comenzó algo que sigue hasta hoy. Evitar la responsabilidad. Ahora piensa esto, porque esto es lo que conecta contigo. ¿Cuántas veces, cuando algo salió mal,
¿Miraste hacia otro lado? ¿Cuántas veces intentaste justificar Mobottom en lugar de aceptar? Eso mismo pasó aquí. Y aquí es donde la historia se vuelve más seria. Porque el problema ya no era lo que hicieron, era lo que vino después. Porque cuando rompes algo interno, no puedes volver al punto original. Puedes avanzar, puedes aprender, pero no puedes ignorarlo. Y en ese momento lo entendieron. Demasiado tarde. Y aquí viene algo que casi nadie dice, porque no es cómodo. No fue solo un error, fue una puerta. Una puerta que se abrió y que cambió todo lo que venía después. Relación, confianza, percepción, todo. Y mientras eso ocurría, el lugar que antes era perfecto, ya no se sentía igual. No porque cambió el lugar, sino porque cambiaron ellos. Y esto es clave, porque muchas veces no es el entorno, es lo que llevas dentro. Y eso cambia cómo ves todo. Ahora escucha esto, porque aquí está la parte que pocos entienden. El error no empezó con la acción, empezó con la duda. Y la duda empezó con una idea. Y esa idea parecía inofensiva, pero no lo era. Y esto es lo que tienes que llevarte, porque esto no es solo historia, es un patrón que se repite una y otra vez. Primero, una idea, después, una duda, luego, una decisión, y al final, una consecuencia. Y la mayoría ni siquiera nota cuándo empezó. Ahora dime, ¿en qué parte estás tú? ¿En la idea? ¿En la duda? ¿O en la decisión? Porque dependiendo de eso, todavía puedes cambiarlo. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Porque la historia de Adán y Eva no es solo el inicio de todo. Es una advertencia. Una que muchos escuchan, pero pocos entienden. Y tú ya la entendiste diferente. Y eso puede cambiar lo que hagas después.